Hola, buenas noches. En la clase de hoy vamos a hablar de la disociación de ácidos y de bases débiles. Recordemos que en la clase anterior estuvimos trabajando con el concepto de pH en ácidos fuertes. Decíamos que son aquellos que se disocian completamente, con lo cual el cálculo de pH es muy sencillo. Yo directamente considero que la concentración molar inicial del ácido es igual a la concentración de iones hidronio y calculo, aplicando menos el logaritmo de dicha concentración, calculo el pH. Y en el caso de las bases fuertes también considero que la concentración de base inicial es igual a la concentración de iones hidróxido, con lo cual puedo calcular primero el pOH con menos el logaritmo de la concentración de la base y luego calcular restándole a 14 dicho pOH, puedo calcular el pH. Esto en relación a ácidos y bases fuertes, aquellos que se disocian completamente. ¿A qué llamamos ácidos débiles y bases débiles? Aquellos que no están completamente disociados, sino que solamente una porción de moléculas se disocian y se mantienen en equilibrio con aquellas moléculas que no están disociadas. Atención acá, este concepto es interesante, importante para recordar el concepto de equilibrio químico. Recordemos que todo equilibrio químico es un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que, supongamos que yo coloco un ácido débil en agua, ¿sí? En el momento de colocarlo en agua, algunas moléculas de ese ácido comienzan a disociarse, ¿no? Es decir, van a empezar a formar anión, o si quieren, la base conjugada del ácido débil y iones hidrógeno, ¿sí? A medida que aumenta la concentración de esos iones en solución, ¿sí?, se da también un aumento de la velocidad en sentido inverso, porque en un equilibrio, cuando yo digo equilibrio dinámico, es decir, se da continuamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Siempre hay en esos equilibrios planteados parte de los reactivos que se transforman en productos y los productos nuevamente en reactivo. Una vez que se establece el equilibrio, esto está dado por la igualdad de velocidades en un sentido y en otro, ¿sí?, de reactivos y de productos a reactivos, cuando las velocidades se igualan, se establece el equilibrio químico. Ese equilibrio es dinámico y esto quiere decir que continúan, ¿sí?, las reacciones donde reactivos se transforman en productos y a la vez la misma cantidad de moles de productos formados en el mismo instante se están descomponiendo en los reactivos. En el caso de un ácido débil, una vez establecido el equilibrio, hay moléculas de ácido débil que se están disociando y a la vez existen, ¿sí?, aniones provenientes del ácido y iones hidrógenos que se combinan para formar moléculas del ácido débil. Y de esa manera se establece el equilibrio dinámico. Esto no hay que perderlo de vista porque después vamos a analizar qué pasa cuando se agrega un ácido fuerte o una base fuerte sobre estos equilibrios dinámicos. Bien, volviendo entonces, un ácido débil es aquel que se disocia parcialmente. Solamente una porción de esas moléculas de ácido que son llamadas débiles se disocian y otras se mantienen sin disociar. Con lo cual, la concentración de iones hidrógeno va a ser menor que si yo parto de un ácido fuerte de la misma concentración. Y esto tiene que ver porque en el ácido fuerte decíamos que todo el ácido se disocia completamente formando iones hidrógeno, con lo cual el pH va a ser menor. En el caso de las bases débiles, exactamente lo mismo. Las bases débiles son aquellas que no se disocian completamente, sino que se establece un equilibrio dinámico entre una porción de esas moléculas disociadas y las que quedan sin disociar. Bien, vamos ahora a trabajar. Vamos a trabajar entonces ahora
de la siguiente manera. Fíjense, acá lo que tenemos es una tabla de constantes de disociación de ácidos. Y aquí llamamos constante de disociación de ácidos. Vamos a plantear de la siguiente manera. Vamos a llamar, ¿sí?, a esto un ácido débil, ¿sí?, que en agua se va a disociar parcialmente, y como digo que se disocia parcialmente, escribo un equilibrio, ¿sí? Recordemos acá, tengo el ácido, ¿sí?, la base, digo que el agua es base porque es capaz de captar protones, entonces se forma el anión proveniente de ese ácido débil y cationes hidróneo. Esta es la base, a esto me refería cuando hablo de la base conjugada del ácido, ¿no? Tengo el ácido y su base conjugada. Tengo la base y el ácido conjugado del agua. ¿Sí? Bien, para este equilibrio yo puedo plantear una constante de equilibrio que la llamo K sub A. ¿Sí? Esa K sub A es igual a la concentración molar de A en el equilibrio por la concentración molar de iones hidróneo dividido la concentración molar de ácido sin disociar en el equilibrio. Recordemos que todas estas concentraciones son concentraciones molares en el equilibrio. Fíjense que en esta constante, K sub A, no aparece la concentración molar de agua, ¿sí?, que debería aparecer en el denominador. Debería aparecer el denominador, pero recordemos que considero que esa concentración molar de agua prácticamente es la misma, es constante, inclusive en la disociación de ácidos, con lo cual considero que está dentro de la constante, ¿no? Recordemos cuando vimos la clase pasada que el producto de dos constantes es igual a otra constante. En este caso, la constante del ácido, digo que es la concentración molar del anión proveniente del ácido por la concentración molar de iones hidróneos sobre la concentración molar de ácido en el equilibrio o concentración molar del ácido sin disociar. Bien, así yo puedo determinar experimentalmente las constantes de ácidos para cada uno de los ácidos débiles. Entonces vamos a la tabla y nos encontramos acá distintos valores de constantes de ácido, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, la constante del ácido acético, ¿sí?, y vamos a utilizarlo bastante en los ejercicios, ¿sí?, del ácido arsénico. Fíjense que aparecen tres valores de constantes porque este ácido es triprótico, entonces ya vamos a ver cómo hago para calcular pH de ácidos tripróticos. Del ácido arsenioso tiene una sola constante de acidez y vamos a analizar qué relación existe entre los valores de constantes y de acidez. Bueno, ¿qué pasa con estas constantes? Fíjense, cuanto mayor sea en el equilibrio la concentración de ácido en el equilibrio y menores sean estas concentraciones, que son los iones que aparecen en solución, ¿sí?, menor será el valor de la constante. Vuelvo a repetir, cuanto mayor sea el valor de concentración molar de ácido sin disociar y menor sea la concentración de iones en solución, menor será la constante de acidez. Vamos a ver qué implicancia tiene, ¿sí? Pero bueno, ya podemos ver que si yo quiero calcular la concentración de iones hidróneo, cuanto menor sea este valor, ¿sí?, cuanto menor sea este valor, menor será la concentración de iones hidróneos. Con lo cual, ¿qué pasará con el pH? Vamos por aquí y vamos a trabajar con lo siguiente.
Dice, ordenar los siguientes ácidos en orden creciente de acidez. Claro, justamente el orden creciente de acidez van a ser aquellos que tengan mayor valor de Ka. Mayor valor de Ka significa que van a estar más disociados. Mayor será la concentración de iones hidronio en solución. Repito, orden creciente de acidez. Mayor acidez cuando yo tengo mayor valor de Ka. Vamos a escribirlo. Mayor acidez implica, ¿sí?, mayor Ka, ¿sí? Cuanto mayor es el Ka, esto implica mayor la concentración de iones hidronio. Y a mayor concentración de iones hidronio, ¿sí?, menor el pH. Atención con estos conceptos que los tienen que manejar rápidamente, ¿sí? Entonces, a mayor acidez, mayor el valor de Ka. Esto quiere decir que mayor va a ser la concentración de iones hidronio en solución y el pH disminuye. Entonces, lo que tengo que hacer para resolver esta cuestión planteada es buscar estos ácidos, que son todos ejemplos de ácidos débiles, buscar los valores de Ka en la tabla y luego poder ordenarlos. Vamos a ir buscando los valores y anotarlos. Por ejemplo, Ka, vamos a anotar acá, para el ácido iódico, ¿sí? Ka para el ácido nitroso, Ka para el ácido acético, ¿sí? Y vamos a buscar la constante del ácido para el ácido fluorídrico. Vamos a nuestra tabla, encuentro el ácido iodídrico, lo buscamos, perdón, iódico, no iodídrico. No lo encuentro aquí, ahora vamos a buscar, más fácil encontrar el acético, en principio que está acá, 1,8 por 10 a la menos 5, pongo el valor, 1,8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Buscamos para, ácido fluorhídrico, está por aquí, 6,8 por 10 a la menos 4, 6,8 por 10 a la menos 4, buscamos para el ácido nitroso, es decir, ustedes harían esta actividad, una actividad parecida, por ejemplo, teniendo la tabla, ¿no? El ácido nitroso, acá está el ácido nitroso, 4,5 por 10 a la menos 4, y nos falta para el iódico, ácido iódico, miren dónde está, abajo de todo, 1,7 por 10 a la menos 2, iódico. Vengo acá, entonces anoto 1,7 por 10 a la menos 2. Bien, entonces, lo que puedo hacer acá es ordenar en orden creciente de Ka, ¿sí? ¿Cuál es en orden creciente, no? Pues me pide ordenar los siguientes ácidos en orden creciente de acidez. Entonces puedo ordenar en orden creciente de acidez. ¿Cuál es el ácido de menor Ka? El ácido acético, ¿sí? Entonces escribo la constante del ácido acético es menor, el que le sigue, tengo del orden de 10 a la menos 4,
¿sí? El ácido nitroso y el ácido fluorhídrico. 4,5 para el nitroso, 6,8 para el fluorhídrico, entonces menor acá, un poco mayor, 4,5. Vamos a escribir, perdón, acá vamos a escribir Ka del ácido nitroso, este es menor al Ka del ácido fluorhídrico y este menor al Ka del ácido iódico, que es del orden de 10 a la menos 2, bastante fuerte. Bien, entonces decíamos, a mayor Ka, mayor acidez, y esto tiene que ver con que va a haber mayor concentración de iones hidrógenos en solución, y con esto menor pH, mayor acidez. Bien, entonces esto me permite en una tabla, si yo observo los valores de Ka, tener idea de la acidez. Bien, para los ácidos anteriores de igual concentración, ordenar, dice, en orden creciente de pH. Orden creciente de pH. De menor a mayor. Recuerden acá, ojo, tienen que tener los conceptos bien claros. Menor pH significa mayor acidez, ¿sí? Y acá dice en orden creciente, mayor pH, menor acidez. Lo que tengo que hacer es invertir la tabla que escribimos acá, porque decíamos mayor Ka, de menor Ka a mayor Ka, ¿sí? Aumenta la acidez. Aquí me pide ordenarlos al revés, teniendo en cuenta los valores de pH que yo obtendría, ¿sí? Si tengo igual concentración de ácidos en solución. Entonces escribiría el pH, ¿sí? Para el ácido iódico sería menor que el pH para el ácido fluorhídrico, y esto es menor para el pH del ácido nitroso, menor al pH del ácido acético. Recuerden que a medida que el pH disminuye, en este sentido aumenta la acidez. Y en sentido contrario, ¿sí? Digo entonces, en sentido contrario, lo que puedo decir que aumenta la basicidad. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con las bases. Acá tenemos algunos ejemplos de bases débiles y vamos a tomar como ejemplo el amoníaco, ¿sí? Decíamos que las bases débiles son aquellas que se encuentran disociadas parcialmente. Entonces, el amoníaco, una base de Lewis, ¿sí? En agua se disocia parcialmente, por eso representa un equilibrio, en ion amonio más aniones hidróxido, ¿sí? Acá tengo la base y acá tengo el ácido conjugado. Es decir, el amonio es el ácido conjugado del amoníaco. Y acá tenemos al agua actuando como ácido. En el caso anterior actuaba como base, ¿sí? Y acá tenemos su base conjugada. Muy bien. Vamos a plantear la constante de la base. La constante de la base. Eso es igual a la concentración molar de ion amonio por la concentración molar de iones hidróxido dividido la concentración molar de amoníaco. Vuelvo a insistir, cuando yo planteo una constante de equilibrio, las concentraciones molares son las concentraciones no iniciales, sino en un equilibrio. Cuando hablo del equilibrio, cuando decía la velocidad, ¿sí?, de disociación es igual
a la velocidad de formación. En ese momento se establece el equilibrio. Bien, a partir de una constante de la base, fíjense que yo podría establecer, ¿no? ¿Cuánto va a ser más básico? Lo mismo, ¿no? Si esta concentración de base es muy grande, quiere decir que se disocia poco. Estas concentraciones van a ser pequeñas. Y cuanto la concentración de la base en el equilibrio sea muy grande y la concentración de iones en el equilibrio sea muy pequeña, los valores de constante, dije constante de la base y puse constante del ácido, los valores de la constante de la base va a ser más pequeña. Y aquí va a ser al revés, muy parecido a lo que trabajamos con los valores de Ka, ¿sí? Cuanto más grande sea el valor de Kb, más básica va a ser la solución, y en este caso, ¿sí?, mayor va a ser el pH, mayor va a ser el pH, ¿sí?, menor va a ser el pOH. Recordemos que concepto de pH, ¿no? La suma de pH más pOH tiene que ser siempre igual a 14. Si el pH vale 11, básico, el pOH es 3. ¿Sí? Si esto vale 12, si el pH vale 12, el pOH vale 2. Entonces lo que les decía, ¿no? A mayor valor de pH, mayor basicidad. Aumenta, ¿sí? Aumenta la basicidad. Y si yo me refiero a los valores de pOH, ¿sí?, lo que vemos acá es que si disminuye el valor de pOH, también aumenta la basicidad. Aumenta la basicidad. Bien, estos conceptos tienen que estar muy pero muy claros, muy claros para resolver los ejercicios. Bien, vamos ahora entonces a resolver algunos ejercicios modelos para que ustedes empiecen a trabajar con sus guías de trabajo. Supongamos que quiero calcular el pH de una solución de ácido acético 0,1 molar, constante del ácido 1,8 por 10 a la menos 5. Bien, vamos a plantear primero la disociación del ácido. Perdón, toma un círculo. El ácido acético, digo, en agua se encuentra en equilibrio. El acetato más el hidrógeno. ¿Sí? Bien, puedo plantear una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio del ácido acético es igual a la concentración de acetato por la concentración de iones hidrógeno sobre la concentración de ácido acético en el equilibrio. Aquí fíjense que la concentración de acetato, el acetato es la base conjugada del ácido, ¿sí? Bien, y tengo que calcular el pH. Para eso debo calcular la concentración de iones hidrógeno en solución. Debo calcular la concentración de iones hidrógeno en la solución. Bien, supongamos que inicialmente el ácido acético es 0,1 molar, ¿sí? Inicialmente, antes de la disociación, yo puedo decir que la concentración de acetato, antes de que se disocie, es 0. Y de iones hidrógeno, bueno, los provenientes del ácido acético
sería 0 si yo estoy tomando como iones hidronios provenientes del ácido acético. Digo, si no se disoció es 0. Pero en la solución yo tengo iones hidronios que provienen de la disociación del agua, ¿sí? Entonces, hilando fino, yo podría escribir acá que la concentración inicial de estos iones es 1 por 10 a la menos 7, la concentración molar de estos iones en el agua. Pero como es despreciable frente a la concentración de iones hidronios que va a aportar la disociación de este ácido, entonces considero que es inicialmente igual a 0. Bien, en el equilibrio yo voy a tener, ¿sí?, una porción de moléculas de ácido que se disocian. Por lo tanto, yo puedo decir que en el equilibrio yo voy a tener 0,1, que es la inicial, menos una porción que llamo X, que se disocia, no sé cuánto, ¿sí? De ese total que yo tenía inicialmente, que es 0,1, una porción de esos moles se disocian, con lo cual la concentración inicial menos la porción que se disocia, que llamo X, va a ser la concentración molar de ácido en el equilibrio. Fíjense que por cada mol de ácido acético que se disocie, yo voy a tener un mol de acetato y un mol de iones hidronios en el equilibrio. Si yo digo que se disocian X moles, entonces en el equilibrio tendré X de acetato y X de iones hidronios. Repito, inicialmente yo tengo 0,1 mol de ácido acético, lo escribí acá, inicialmente tengo 0,1. Considero que en ese estado inicial no se ha disociado nada del ácido y por esto digo que la concentración de acetato y de iones hidronios proveniente de la disociación es 0. En el equilibrio yo voy a tener parte de ácido acético, que vi acá que escribí acá abajo, parte de este ácido acético que no se encuentra disociado, ¿sí?, y iones que están en el equilibrio. ¿A qué va a ser igual esa concentración? Bueno, a la porción que me queda, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo inicialmente 0,1 moles y le resto X moles que se van a disociar, es decir, de los 0,1 mol que yo tengo ácido acético inicialmente, menos la porción que se disocie, va a ser igual a la concentración molar que yo tenga de ácido en el equilibrio. Por eso puse acá E de equilibrio. Como la relación es de 1 a 1, ¿qué quiero decir? Por cada mol de ácido acético disociado, yo tendría un mol de acetato y un mol de iones hidronios en solución. Si yo considero que se están disociando X moles de acético, tendré la misma cantidad, X moles de acetato y X moles de iones hidronios en el equilibrio. Con lo cual, yo lo que puedo plantear acá es que esta acá es igual a X, concentración de acetato, por X, concentración de iones hidronios, sobre 0,1 menos X, la concentración de ácido acético en el equilibrio, 0,1 menos la porción disociada. Bien, fíjense lo siguiente, yo ahora puedo plantear, vamos a juntar esto, acá X por X me quedaría X cuadrado sobre 0,1 menos X. Yo tengo el valor de esta constante del ácido acético, 1,8 por 10 a la menos 5, es igual a X cuadrado, dividido 0,1 menos X. Y lo que quiero hacer acá es despejar el valor de X para poder calcular el pH. Recuerden que el valor de X, ¿sí?, este valor de X es igual a la concentración de iones hidronios en solución. Necesito despejar el valor de X, calcular el valor de X para poder calcular el pH. Entonces voy a empezar a operar matemáticamente. Voy a empezar a pasar este denominador, ¿sí?, al otro miembro. Entonces me quedaría 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,1 paréntesis menos X
es igual a x cuadrado. Opero aquí, hago distributiva, ¿sí? Hago distributiva, entonces me quedaría 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,1, ¿sí? Me da por 10 a la menos 6, menos 1,8 por 10 a la menos 5 x por x es igual a x cuadrado. Bien, voy a igualar, fíjense que me queda una ecuación cuadrática porque tengo un término, una variable, tengo una variable cuadrática, una lineal y un término independiente. Entonces voy a tratar de igualar a 0. Lo que tengo que hacer es pasar todo hacia un miembro, ¿sí? Voy a pasar imaginándome que paso todo a la derecha, con lo cual, si está negativo, recordemos que pasa al otro miembro positivo, si está positivo, pasa al otro miembro negativo. Entonces puedo escribir, ¿sí?, que 0 es igual a x cuadrado más 1,8 por 10 a la menos 5 por x, ¿sí? Menos 1,8 por 10 a la menos 6. Bien, esta ecuación cuadrática resuelta con la fórmula me va a dar dos valores de x, ¿sí? Siempre uno de esos valores va a ser negativo y esto obviamente voy a tener que el valor negativo no tenerlo en cuenta, de no considerarlo. Físicamente no tiene sentido porque lo que estoy calculando es una concentración y no existen concentraciones negativas. Así que de esta cuadrática yo tomaría el valor positivo. ¿Cómo resuelvo esta cuadrática? Recordemos la fórmula, menos b, ¿sí? Valor de x menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Recordemos aquí los valores de a para una ecuación cuadrática, ¿sí? Esto sería a, en este caso 1, este valor es el de b, ¿sí?, y el término independiente c. Entonces tengo que ir reemplazando los valores, ¿sí? Vamos a reemplazarlo. Para x1 y 2, ¿sí? Menos b, b es 1,8 por 10 a la menos 5, más menos la raíz cuadrada, b cuadrado, 1,8 por 10 a la menos 5 al cuadrado, menos 4 por a por c, 4a es igual a 1, ¿sí? Está aquí 1 por c menos 1,8 por 10 a la menos 6. Dividido 2a, que sería 2 por 1. ¿Sí? Bien, esto me da dos valores. Bien, el valor positivo me da, uno me da negativo, este no me sirve porque decíamos que concentraciones negativas no existen, entonces el valor me da 1,35 por 10 a la menos 3. Bien, recordemos que estos son concentraciones molares, es decir, moles por litro. Y calculé el valor de x, volviendo aquí, recordemos que el valor de x, volviendo acá arriba, es igual a la concentración molar de iones hidronio, con lo cual ahora puedo calcular el pH de este ácido. Entonces, pH igual a menos el logaritmo de la concentración molar de iones hidronio. Esto es igual a menos el logaritmo de 1,35 por 10 a la menos 3, y esto me da un valor de 2,87.
Vemos hasta aquí entonces que hacer el cálculo del pH de un ácido débil, bueno, hay que utilizar la fórmula para una ecuación cuadrática, no me tengo que equivocar con los signos, pero bueno, por suerte esto se puede evitar bastante seguido. Presten atención, cuando los valores de la constante del ácido sean menores a 10 del orden de 10 a la menos 4, ¿sí? Yo puedo hacer una aproximación, es decir, si la constante del ácido es del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, etc., menores al valor de 10 a la menos 4, entonces yo puedo hacer una aproximación. ¿Qué aproximación puedo hacer? Vayamos aquí arriba. Fíjense que habíamos escrito que la concentración del ácido, ¿sí?, en el equilibrio es 0,1 menos X. Entonces, fíjense que el valor de la constante del ácido acético es 10 a la menos 5. Entonces, cuando el valor sea menor al orden de 10 a la menos 4, yo puedo hacer la siguiente aproximación. Lo que puedo decir es que esta concentración es aproximadamente igual a la concentración inicial del ácido. Entonces, al no estar esa X, va a ser mucho más fácil poder aproximar y poder calcular la concentración de iones hidronio en la solución. Volviendo aquí abajo, para seguir con los cálculos, yo podría plantear que K entonces es igual a X cuadrado sobre 0,1. Considero que cuando la constante es muy pequeña, la concentración del ácido es casi la misma que la inicial, casi la misma. Y para los cálculos me da valores muy parecidos a que si yo no hago esa aproximación. Entonces, de aquí, cuando yo calculo X, me queda que es la raíz cuadrada de K del ácido por 0,1. X es raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,1. X es la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 6. Y esto obviamente me da dos valores, como cualquier cuadrática, ¿sí? Una es negativa, la descarto, y la otra me da 1,34 por 10 a la menos 3. Bien, esta es la concentración de iones hidronio. Entonces, si yo calculo el pH de menos el logaritmo de 1,34 por 10 a la menos 3, ¿sí?, en el segundo decimal me da exactamente lo mismo, un pH de 2,87. La diferencia va a estar pasando el tercer decimal, con lo cual, fíjense, yo no les dije, pero el pHímetro, un pHímetro digital, me mide hasta 2 decimales, ¿sí?, después de la coma, con lo cual no estaría determinando ningún tipo de error comparado con un valor experimental que yo tomo con el pHímetro. Vuelvo a repetir, este tipo de aproximación que realmente resume muchísimo las cuentas, las voy a poder hacer cuando el valor de la constante del ácido, ¿sí?, cuando el valor de la constante del ácido sea menor a 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 menor quiere decir 10 a la menos 5, a la menos 6, a la menos 7, etcétera, etcétera. Bien, aquí calculamos entonces el pH del ácido acético. Para la misma concentración del ácido clorhídrico, si yo calculo para el ácido clorhídrico, como está completamente disociado, para una concentración C1 molar me da 1. Fíjense entonces, la comparación es para un ácido fuerte el pH es menor, la misma concentración, que para este ácido débil que tiene una constante del orden de 1,8 por 10 a la menos 5. Bien, vamos a otro ejercicio.
Bien, el ejercicio dice, se disuelven 0,34 gramos de amoníaco en 250 mililitros de solución. Calcular el pH y calcular el grado de disociación. Bien, vamos a calcular primero, expresar primero la disociación del amoníaco, que en agua se encuentra en equilibrio con iones amonio, ¿sí? Iones hidrógeno. Me pide calcular el pH. Algunas consideraciones. Acá, calcular el pH, recuerden que necesito la concentración de iones hidrógeno, y yo de la constante que yo planteé, yo voy a poder calcular la concentración de iones hidróxido, así que después calcularé primero el pOH y luego el pH. Bien, la constante de la base, en este caso, es la concentración de iones amonio molar por la concentración de iones hidróxido dividido la concentración de amoníaco en el equilibrio. ¿Sí? Bien. Primero tengo que calcular la molaridad de esa solución de amoníaco. ¿Sí? Yo tengo 0,34 gramos en 250 mililitros. ¿Sí? Voy a calcular primero el número de moles. Recuerda, el número de moles igual a masa sobre mol. Esto es igual a 0,34 gramos dividido 17 gramos por mol. Esto me da entonces 0,02 moles. ¿Sí? Bien, estos 0,02 moles están en 250 mililitros, entonces puedo plantear 250 mililitros, 0,02 moles, en 1000 mililitros. Recuerden que tengo que expresar concentraciones molares, por eso estoy haciendo este cálculo, me da 0,08 molar. Bien, esta sería la concentración de amoníaco cuando yo disuelvo 0,34 gramos en 250 mililitros. Todo esto se puede resumir, ¿sí? Si yo utilizo, fíjense lo siguiente, ¿no? Aquí yo calculé un número de moles. Ese número de moles, ¿a qué es igual? Dijimos a la masa sobre el mol. Ese número de moles, N, está aquí. ¿A qué es igual N? Fíjense, ¿a qué es igual? A el volumen, ¿sí? Por la molaridad. N es igual al volumen, como está dividido por 1000, es lo mismo que decir volumen expresado en mililitros por la molaridad. De estas dos ecuaciones, ¿sí? Yo podría escribir, igualar, y entonces escribo masa sobre mol es igual al volumen expresado en litros por la molaridad. Esta formulita siempre se puede usar en cualquier solución, para cualquier solución. Y si yo tenía que calcular la molaridad de la solución, fíjense que la molaridad, ¿a qué va a ser igual? Al volumen expresado en litros, perdón, a la masa, dividido el mol por el volumen expresado en litros. Reemplazo los valores, masa, vamos a escribir acá abajo, 0,34 gramos dividido 17 gramos por mol por 0,25 litros el volumen expresado en litros, y esto me da 0,08 molar. Es importante que en química analítica vayan acostumbrándose al uso de fórmulas, ¿sí? Esas fórmulas en realidad, fíjense que salen de reglas de tres simples, ¿sí? Inclusive la de arriba que puse N masa sobre mol sale de una regla de tres simples, ¿no? Porque diría 17 gramos es un mol, 0,34 X.
Muy bien, ya tengo la concentración molar de amoníaco. Volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, inicialmente mi concentración de amoníaco es 0,08. Voy a considerar que primero no tengo nada de amonio, 0. De hidróxido la consideración es la misma. Yo tengo iones hidróxidos provenientes de la disociación del agua, pero es tan pequeña en comparación cuando yo le agrego una base que la considero inicialmente igual a 0. Para soluciones pero muy diluidas, debería colocar el valor de 1 por 10 a la menos 7. En el equilibrio, yo voy a tener 0,08 menos la porción que se disocia, que va a ser igual a la concentración, esos moles que desconozco, que llamo X, va a ser igual a la concentración de amonio y de iones hidróxido en la solución. Fíjense que el tratamiento es el mismo que para el tratamiento que planteábamos para ácido, ¿sí? Bueno, entonces voy a reemplazar esto que planteé ahí en el equilibrio en mi constante. La constante de la base es igual. Concentración de amonio por hidróxido, X por X, X cuadrado, dividido la concentración de amoníaco en el equilibrio, que va a ser igual, dijimos, a 0,08 menos X. Bien, de acá, otra vez, si yo tengo que despejar X, me encuentro con que voy a llegar a una ecuación cuadrática, donde voy a tener que utilizar la fórmula para poder resolver y calcular el valor de X. Lo mismo que les decía, para ahorrar tiempo, acá sería lo siguiente: si el valor de KB es menor, igual o menor al orden de 10 a la menos 4, entonces yo puedo decir que esta concentración, ¿sí?, es aproximadamente igual a la concentración inicial de la base, ¿sí?, en este caso 0,08. ¿Por qué hago esta aproximación? Porque el valor de KB, ¿sí?, el valor de KB, que lo tengo por acá arriba, no lo copié, es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, como ese valor es muy pequeño, puedo considerar que la concentración de la base en el equilibrio es prácticamente igual a la concentración de la base inicial, ¿sí? Con lo cual me va a quedar que X cuadrado es igual, paso 0,8 multiplicando a KB, ¿sí? 0,08 lo paso multiplicando a KB, ¿sí? Entonces me queda KB por 0,08. Y X es igual a la raíz cuadrada de KB, que es 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,08. ¿Sí? Ese valor de KB me da 1,19 por 10 a la menos 3. Bien, esto es igual a la concentración, el valor de X, la concentración de iones hidróxido, ¿sí? Entonces puedo calcular con esa concentración el pOH menos el logaritmo de 1,19 por 10 a la menos 3. Esto es igual a 2,7. Pero a mí me pide calcular el pH, y el pH va a ser igual a 14 menos pH. 14 menos 2,7, el pH de la solución 11,3. Bien, ahí hemos calculado el pH de esta solución de amoníaco, que es 0,08 molar. Muy bien, todavía nos queda calcular, me pide que calcule el grado de disociación, ¿sí? El grado de disociación, ¿sí?, se expresa con la letra alfa, grado de disociación.
y también el porcentaje de disociación y se define el grado de disociación como el grado de disociación se define como la concentración, ¿sí?, disociada, o sea, la porción disociada, en este caso de los iones hidróneos, dividido la concentración inicial de la base. Esto es igual, en nuestro caso, recordemos que el valor que habíamos calculado era del orden de 1,19, acá está, 1,19 por 10 a la menos 3, entonces 1,19 por 10 a la menos 3, dividido, ¿sí?, la concentración inicial de la base, que era 0,08. Esto me da algo de 0,0238. ¿Sí? Y cuando hablo de el porcentaje de disociación, es esto por 100, es decir, el porcentaje de disociación, yo puedo decir que es la concentración de iones hidróxido en equilibrio dividido la concentración de base inicial por 100, con lo cual el porcentaje me daría 2,38%. En otras palabras, lo que me está diciendo que solamente 2,38% de las moléculas iniciales que yo pongo de amoníaco son las que se encuentran disociadas. El resto, el amoníaco se va a mantener como molécula sin disociarse. Muy bien, vamos al último ejercicio. Dice, calcular la constante del ácido cianhídrico, Ka del ácido cianhídrico, sabiendo que una solución 0,5 molar tiene un pH de 4,82. Acá, en ejercicio, al inversa a los otros que di, ¿no? En los otros les daba los valores de las constantes y tenían que calcular el pH. Aquí yo les doy la concentración inicial de un ácido, ¿sí?, el valor del pH, y ustedes tienen que calcular el valor de la constante. Vamos a plantear primero la disociación del ácido cianhídrico. Se encuentra en equilibrio, decía, con agua. En su base conjugada, el anión cianuro más el ion hidrógeno, ¿sí? Bien, yo tengo ahora, puedo calcular la concentración de ion hidrógeno porque tengo el pH, ¿sí? El pH es igual a 4,82. De aquí yo puedo calcular la concentración de ion hidrógeno, que sería inversa logaritmo del menos pH. Así tengo que escribir en la calculadora, inversa logaritmo de menos el valor del pH, ¿sí? Y esto me da un valor de 1,5 por 10 a la menos 5. Esa sería la concentración molar de los iones hidrógeno. Bien, entonces, planteo la constante para el ácido cianhídrico es igual a la concentración de cianuro por la concentración de ion hidrógeno sobre la concentración de ácido cianhídrico. Bien, analicemos. Yo tengo el valor
fíjense que tengo el valor de la concentración de ion hidronio, pero por cada mol hidronio que aparezca en solución yo voy a tener un mol de cianuro, con lo cual estas concentraciones son iguales. Entonces yo puedo escribir que esto es igual a 1,5 por 10 a la menos 5 al cuadrado, ¿sí? Porque las concentraciones son iguales, dividido la concentración de cianhidro, ¿a qué va a ser igual? A la concentración inicial menos la porción disociada. Esta es mi porción disociada, 1,5 por 10 a la menos 5 es mi porción disociada, y mi concentración inicial, me dice el problema, que es 0,5. En los ejercicios anteriores poníamos concentración inicial menos X. Acá tengo el valor de X. El valor de X es 1,5 por 10 a la menos 5. Bien, y esta constante del ácido me da en el orden aproximadamente de 4,5 por 10 a la menos 10. Bien, estos son ejercicios tipo que van a aparecer en la guía de ejercicios que van a tener que resolver ustedes. Vamos aquí a ver algo más que nos quedó pendiente. Veamos esta fórmula que está aquí. Fíjense esto que está escrito acá. ¿Sí? Fíjense que X es la concentración de protones, ¿sí? Y 0,1 es la concentración del ácido. Y recuerden que llegamos a esta fórmula siempre y cuando se pueda aproximar, y esto es, puedo hacerlo cuando la constante del ácido sea del orden de 10 a la menos 4 o menor. Con lo cual yo podría escribir lo siguiente: la concentración de iones hidronio, de acuerdo a lo que vimos ahí, cuando yo puedo aproximar, ¿sí? Vamos a escribir ahí, cuando la constante del ácido, ¿sí?, sea del orden de 1 por 10 a la menos 4 o menor, ¿sí?, entonces la concentración de protones es igual a Ka a la raíz cuadrada de Ka por la concentración inicial del ácido, ¿sí? Y esta es una fórmula que pueden encontrar directamente en los libros, escrito de esta manera para calcular el pH. Es decir, yo ahora les voy a pedir que ustedes escriban las ecuaciones de disociación, pero rápidamente, si ustedes se acuerdan de esta fórmula, para un ácido que tenga estas características de valores de Ka, ustedes podrían utilizar directamente esta fórmula.